Comienza esta última media hora de Primera Página, 8 de la mañana. Bienvenidos, gracias por la sintonía. Si recién sintoniza Globovisión, tenga como siempre muy buenos días, muy buena jornada. Jornada, además de análisis, me acompaña en plató José Félix Valera. Él es dirigente político, además integrante del Partido Comunista de Venezuela. Fue candidato a las elecciones del anterior 6 de diciembre por el Partido Comunista de Venezuela. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Bueno, trasnochado, pero muy bien, muy bien. Esos comentarios de trasnochados también han sido alusivos al Partido Comunista de Venezuela, incluso catalogados por algunos activistas, también políticos, integrantes del Gran Polo Patriótico, como parte de un sector denominado la izquierda trasnochada. Sí, yo lamento muchísimo que hay figuras del alto gobierno que utilicen el calificativo izquierda trasnochada, porque la izquierda trasnochada es un calificativo que acuñó la derecha transnacional en las épocas del neoliberalismo, es decir, para poder imponer ideológicamente las tesis del liberalismo económico. En las épocas neoliberales se le calificó a la izquierda mundial en medio de la caída del bloque soviético, de la caída del muro de Berlín, se le calificó izquierda trasnochada. Entonces gente que viene de la izquierda trasnochada, entonces hoy en día descalifica la crítica acudiendo a las mismas frases que acuñó en el pasado la derecha. ¿Por qué se dan ahora estas divisiones dentro del mismo sector de izquierda? Yo creo que más que un problema de izquierdas o derechas, yo creo que tiene que ver con un problema de la gente, ¿no? Es decir, dentro de todos los espacios, dentro de todas las visiones políticas, ya sea de izquierda, derecha, gobierno, oposición, las bases sociales de este país están cuestionando, están haciéndose preguntas, están haciendo propuestas frente a una crisis política, económica y social muy fuerte. Es decir, no se trata solamente de quienes están en uno o en otra posición, se trata de que las grandes mayorías frente a esta crisis, bueno, ya empiezan a cuestionarse cosas y frente al cuestionamiento de cosas, entonces empiezan las descalificaciones. Decía el presidente de la República hace unos días, vamos a defender el legado de Chávez denunciando con nombre y apellido a los antipesubistas y divisionistas. ¿Ustedes desde el Partido Comunista de Venezuela se consideran divisionistas? No, yo creo que, fíjate, yo creo que hay dos lecturas. Una, ahí hay un mensaje para quienes desde el polo patriótico, desde el chavismo, están haciendo algunas propuestas alternas a las medidas económicas que viene tomando el gobierno, están haciendo algunas críticas, están además de una posición autocrítica también, asumiéndonos como parte del problema, ¿no? No eludiendo ningún tipo de responsabilidad. Y yo creo que también hay un mensaje para la militancia del PSUV, porque es que a lo interno del PSUV también se viene un sismo, es decir, a lo interno del PSUV las dirigencias medias están pidiendo que haya un proceso de democratización dentro del partido, están pidiendo que los procesos para definir las candidaturas futuras o para definir las direcciones del partido se hagan por la base, se hagan elecciones internas. Entonces yo creo que también hay un mensaje para quienes están a lo interno del PSUV proponiendo cosas, tratar de silenciarlos, tratar de callarlos. Yo creo que por eso te decía, no es solo un problema de quienes cuestionamos algunas cosas o de la oposición, sino creo que es la sociedad en su conjunto, bueno, que está buscando salidas a la crisis que atraviesa este país. Puede ir de la mano, José Félix, incluso con estas denuncias que han hecho diferentes actores políticos, integrantes propios de partidos del Gran Polo Patriótico cuando estaban en contra de mantener algunas mismas fichas del oficialismo ahora como candidatos, ahora ya como diputados a la Asamblea Nacional, incluso con los diferentes movimientos que se han hecho en ministerios? Claro, yo creo que el problema no es si mantienes a las mismas figuras o no. Yo creo que, porque eso es personalizar el problema. Yo creo que el problema está en las políticas públicas. Es decir, yo creo que hay que hacer una revisión profunda de las políticas públicas, sobre todo en materia económica, que se han implementado por lo menos en los últimos 5 o 6 años de gobierno. ¿Por qué? Porque las últimas medidas económicas, más de corte liberal que de corte socialista, han apuntado a empobrecer a las grandes mayorías, han acabado con el salario, han pulverizado el salario de los trabajadores, han pulverizado la seguridad social de los trabajadores, han pulverizado las prestaciones sociales, han pulverizado las contrataciones colectivas. Entonces hoy en día el trabajador venezolano no tiene capacidad de ahorro, no tiene capacidad ni siquiera de consumo. Es decir, al final del camino entre la política públicas en materia de salario, las políticas económicas, esa política monetarista que tiene el Banco Central corriendo detrás del valor del dólar paralelo y al final la tasa oficial es tan alta como la del paralelo, entonces bueno, los resultados son un empobrecimiento de las grandes mayorías en medio de la pandemia que supone una recesión económica mundial, ¿no? Entonces en medio de una recesión económica mundial se imponen unas sanciones y se cometen errores en las políticas económicas al interno del proceso, bueno, lo que supone
un proceso de empobrecimiento de las mayorías. Frente a eso hay que proponer cosas, frente a eso hay que salir todas y todos los venezolanos a construir una alternativa económica, a construir una alternativa política y social. ¿En qué radica esta alternativa económica? ¿Cuáles son esas propuestas que, por ejemplo, hace el Partido Comunista de Venezuela? Usted además es integrante del Partido Comunista de Venezuela. Por ejemplo, en materia cambiaria, es decir, nosotros creemos que efectivamente el Estado debe regular, debe controlar, es decir, todas las naciones, todos los gobiernos del mundo controlan, regulan su moneda, el valor de su moneda frente a otras monedas. Entonces nosotros estamos de acuerdo en controlar. Pero tiene que haber una política económica en materia monetaria, en materia fiscal y en materia cambiaria distinta a la que se está aplicando. Es decir, en la medida que nosotros logremos fortalecer, por ejemplo, el valor de la moneda nacional, el valor del bolívar, nosotros recuperaremos el valor del salario. Pero si nosotros seguimos permitiendo que el valor del bolívar se siga depreciando, bueno, estaremos depreciando el salario. ¿Y mediante qué mecanismo se puede fortalecer, por ejemplo, la moneda nacional? Por ejemplo, ahorita hay una propuesta no, ya es una decisión de poder hacer transacciones o que el sistema financiero nacional, la gente pueda tener cuentas en dólares o en divisas, correcto, pueda las tarjetas de débito, tarjetas de crédito, etcétera, en divisas. Bueno, eso está, ese proceso de flexibilización está bien. Pero habría que entonces fortalecer el salario, porque es decir, yo voy con mi tarjeta de débito a pagar producto de mi salario y de mi ingreso. Bueno, mi salario vale menos de $1, así que puedo comprar entonces en el mercado donde nada vale menos de $1. Es decir, un paquete de harina pan vale más de $1. Entonces hay que fortalecer el salario frente a esa política que tiene que ver con la política del valor de las divisas. Es una de las principales denuncias que incluso tienen integrantes de la propia oposición. Claro, entonces, ¿qué planteamos nosotros? Primero, el problema de la producción nacional, ¿sí? Hay que fortalecer la producción nacional y hay que fortalecer la producción nacional en manos de una gran alianza nacional que incluya a los trabajadores, que incluya, por supuesto, al Estado, que incluya al sector privado, pero pensando en las grandes mayorías. Segundo, además de fortalecer la producción nacional, hay que revisar materia petrolera, ¿no? Hay que revisar qué está pasando, y revisar en materia petrolera pasa por el tema de los controles. Bueno, tenemos una nueva Asamblea Nacional, habría que ver si esa nueva Asamblea Nacional da un paso al frente y empieza a hacer una de las funciones de la Asamblea Nacional, que es el control de gestión, y empezamos a ver a nuestros diputados con la gente de los trabajadores, con la gente de las comunidades, viendo qué pasa con las refinerías. Nosotros tenemos 5 refinerías en este país, por lo menos, que no están produciendo combustible. Entonces habría que valorar si se trata efectivamente de saboteo, como dice el gobierno, si se trata de un problema del mal manejo de la industria, si se trata de un problema de la desinversión, como denuncian los trabajadores. Es decir, pero ¿cómo sabemos si no hay un proceso real de control? Si nosotros empezamos a controlar, así como en el tema de la gasolina, el tema de la distribución del gas, si empezamos a controlar el problema de los créditos para la producción, si empezamos a controlar sobre la industria nacional, nosotros vamos a encontrar grandes verdades sobre las cuales vamos a poder transformar las políticas económicas. Es decir, sin conocer la verdad, tratando de ocultar el sol con un dedo, nosotros no vamos a poder. Entonces pasa por un proceso de sinceración de las políticas públicas y de la economía venezolana. A su consideración, ¿qué pasa con aquellos comentarios que son respuestas que dan integrantes del Ejecutivo Nacional, integrantes de la Administración Pública, cuando culpan a las diferentes sanciones, a los diferentes bloqueos de toda la actividad comercial, actividad incluso social, en detrimento en el territorio nacional? Mira, efectivamente hay una crisis en principio del modelo capitalista, hay una crisis mundial del capital y esa crisis por supuesto toca nuestra economía. Segundo, en medio de esa crisis a nosotros nos las aplican con eso que son las sanciones, y las sanciones le están haciendo un daño real a la economía. Y luego, bueno, las políticas económicas nuestras que terminan siendo erradas y favorecen entonces esta situación económica que tenemos. Pero entonces no puede todo reducirse la explicación a la que pone la oposición, es el gobierno, es la corrupción, es la cosa del gobierno, o la explicación que da el gobierno son las sanciones, No, yo creo que hay que ser más sincero, porque efectivamente hay sanciones, pero hay bodegones con una gran cantidad de productos importados, y no son, los bodegones no tienen productos importados de Irán, de China, no, productos importados de los Estados Unidos. Entonces, como los contenedores de productos importados que se distribuyen en una cantidad de bodegones en este país, no pasan por el problema de las sanciones o del bloqueo,
pero sí los productos médicos, repuestos para la industria, repuestos para los vehículos, reposiciones de equipos para la industria nacional, inclusive para la industria petrolera. Entonces también se convierte, además de una especie de chantaje, en una especie de justificación, ¿no? Donde por eso yo insisto, hay que asumir sinceramente el problema económico desde una y otra oposición. Es decir, no podemos seguir con venda en los ojos o cuestionamos absolutamente todo el gobierno y desconocemos que desde la oposición también se le ha hecho un daño a la economía por la vía de las sanciones, o nos ponemos en la otra posición de que, bueno, absolutamente todo es responsabilidad de las sanciones. No, aquí hay problemas en cuanto a la aplicación de las políticas, aquí hay problemas de corrupción, aquí hay problemas de impericia en la industria, es decir, y ahí se han cometido errores. Entonces, frente a todo eso hay que sincerarse para, insisto, recuperar la economía de este país, recuperar la vida política y social de este país. Es decir, hay valores fundamentales que hay que recuperar, por ejemplo, la construcción de una democracia patriótica, de una democracia participativa, una democracia de las mayorías. Eso es fundamental, recuperar una economía para las mayorías, para todas y todos los venezolanos. Y no se trata de que la gente viva con ostenticidad, con lujo, sino que todo el mundo tenga el derecho a un salario digno, que nuestros trabajadores, que nuestras trabajadoras, producto de su esfuerzo, de su trabajo, puedan ir a adquirir sus productos, puedan decidir qué comen hoy y con mucha dignidad puedan llevar un bocado de alimento a la casa. Que realmente rinda la plata, rinda el bolsillo de los trabajadores venezolanos. Lamentablemente se nos termina el tiempo. José Félix Valera, dirigente político, integrante del Partido Comunista de Venezuela, representación además del Estado de La Guaira. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Finalmente un mensaje optimista, es decir, yo frente Hace a este nuevo año, yo sí soy optimista. Yo creo que hay un proceso, eso que el gobierno le tiene mucho miedo, que es la crítica, la autocrítica. Yo creo que hay un proceso que va a llegar a las mayorías a organizarnos, a las mayorías a participar, a las mayorías a luchar por la construcción de una nueva patria, de un nuevo país, de una nueva sociedad. Entonces mi mensaje de verdad es optimista y es un llamado a la lucha, un llamado a la participación, un llamado contra la desesperanza, bueno, como militantes fundamentalmente de la esperanza por una vida mejor, por una vida más digna. José Félix, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la sintonía. Hacemos pausa muy breve, ya venimos.